Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Dios les bendiga. Es un placer saludarles. El pastor Ángel Pedelés con ustedes. Bienvenidos a esta nueva temporada. Estamos mirando el libro de Hechos de los Apóstoles en la Biblia, la palabra maravillosa de Dios dadas a todos nosotros. Y vamos a mirar ahí, capítulo 1, versículo 4 de Hechos de los Apóstoles. Ya hemos estado hablando en el capítulo anterior, en este estudio, acerca de este versículo. Realmente es tanta la riqueza que hay dentro de él que vale la pena observarla con detalle. Y estoy seguro que será una bendición grande para su vida el día de hoy. Así que sin tomar más tiempo, vamos a mirar Hechos capítulo 1, versículo 4. Dice así la palabra de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Mire qué maravilloso esto. Bueno, ya vimos que los que estaban junto a Jesús eran alrededor de 500 personas, según lo dice el libro de Corintios, ¿verdad? Primera de Corintios 15:6. Vimos también cuál era la promesa del Padre a la que hace referencia Jesús. Y para eso, para ir a donde está la promesa del Padre, tenemos que mirar el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28, que ya lo vimos anteriormente. También miramos el Evangelio de Lucas en el capítulo 24, verso 49, cuando Jesús les dice que no se muevan de Jerusalén, que esperen ahí hasta que sean investidos del poder de lo alto, ¿sí? Hablando acerca del Espíritu Santo, mencionando una vez más la promesa del Padre, ¿no? Este Cristo maravilloso está impactando los corazones de los discípulos, de los apóstoles en aquel momento, trayendo esperanza y fe a su corazón y haciendo vibrar la promesa de Dios para la vida de ellos. Ellos que por un instante, cuando lo vieron colgado del madero, cuando lo vieron arrestado, cuando lo vieron maltratado por las calles de Jerusalén, golpeado, su corazón, su mente se confundió. Sus emociones fueron en algún punto tocadas. Y ahora, 3 días después, Jesucristo resucita y en cuerpo glorificado comienza a tener estas apariciones a los discípulos, a los apóstoles, a sus seguidores, para instruirlos, para nuevamente llevarles la palabra de Dios, hacerles recordar lo que Dios había prometido para sus vidas. ¡Oh, qué maravilloso esto! Y ahora Él está presente allí y les dice en este versículo, les da la orden que se queden en Jerusalén, que no salgan. Él les da la orden como de un general. No hace una sugerencia, les mandó, quedaos aquí. Y les dice, hasta que reciban, ¿no? Que esperasen la promesa del Padre, la que oísteis de mí. Ahora, lo que oísteis de mí, lo que los discípulos oyeron acerca de Jesús, acerca de lo que Él dijo sobre este hecho particular, el advenimiento del Espíritu Santo. Ahora, esas 500 personas debían recordar lo que Jesucristo le habló días atrás, semanas atrás, meses atrás, nuevamente traerlos a su corazón, a ese presente que ellos estaban viviendo y aferrarse a esas palabras, a esas promesas. Juan escribe y dice
que las palabras de Jesús. Él escribe lo que Jesús dice, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces ellos debían en ese momento de traer esas palabras que eran vida a su presente. Lo que oísteis de mí. ¿Qué fue lo que los discípulos, esos seguidores, los apóstoles, Pedro, Juan, Mateo, todos los que estaban allí, Santiago, todos los que estaban allí, qué fueron lo que oyeron hablar de los labios de Jesús acerca de este tema tan particular, el advenimiento del Espíritu Santo? Para eso nosotros también tenemos que recordar. Y para recordar tenemos que ir al Evangelio de Juan, al capítulo 7, versículos 37 y 39. Miremos lo que dice la palabra de Dios ahí. Dice lo siguiente. El último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó su voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de aguas vivas. El verso 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado aún. El último gran día de la fiesta, este versículo, el versículo 4 de Hechos se escribió en un tiempo y en otro tiempo, ¿verdad? Juan había registrado esto tiempo antes, cuando Jesús había hablado y estaba físicamente caminando en aquellos días previo a la crucifixión. En la fiesta se estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos en Israel, una ceremonia, ¿verdad?, que año a año se celebraba con un gran significado espiritual, y todo eso representaba a Cristo y lo que Él iba a hacer en la cruz también. Simbolizaba eso también. Ahora, el último y gran día de esa fiesta, Jesús se puso en pie. Todavía no había ido a ser juzgado por los sumos sacerdotes, por los magistrados. Él no había pasado ese periodo, él no había cargado la cruz aún, eso estaba más adelante. Pero en este momento él está ahí con sus discípulos en esa fiesta. Él se pone en pie ese último día y dice, alzando su voz. No lo hizo en voz baja, no lo hizo como en secreto. Él quería que los discípulos lo oyeran y que las personas que estaban allí lo escucharan también. Se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venga a mí y beba. Esa es la invitación más gloriosa que toda persona puede recibir, que el mundo entero pueda recibir, la invitación más maravillosa. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y note lo que dice a continuación. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, no es algo que uno tenga que hacer, sino algo que uno tiene que creer. Usted no tiene que hacer como que cree en Dios, como que cree en Jesucristo. Usted tiene que creer en Jesucristo. Usted tiene que tener fe en Él. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, hay una traducción que dice de su vientre, brotarán ríos de aguas de vida. Y habla ese pasaje particular acerca de la llenura del Espíritu Santo en la vida del creyente, de la
del derramamiento del Espíritu Santo sobre la vida de un creyente, de su interior. Verso 39, esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. Esa es una de las condiciones que hay para recibir el Espíritu Santo. Usted tiene que creer, tiene que tener fe. La fe va a hacer que el Espíritu Santo se derrame sobre su vida de una manera poderosa, que Dios venga sobre su vida de una manera gloriosa, sobrenatural. ¡Qué maravilloso! Que los milagros de Dios se manifiesten en usted. Que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús aún no había sido glorificado. Es decir, Jesucristo aún no había sido resucitado, aún Él no había estado esos 3 días en la tumba y luego haber irrumpido en el mundo con su cuerpo glorificado. Cuando Jesucristo resucite y aparece en ese cuerpo glorificado, esa es la señal de que Él ha obtenido la victoria total sobre el pecado, completa sobre el pecado. Glorioso Dios, maravilloso Señor. ¿No se alegra usted por eso? ¿No se alegra usted, querido pastor, por eso, querido hermano, querido líder? Usted que por primera vez está mirando esta programación, ¿no se alegra de eso? ¿No siente alegría su corazón de que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y venció la muerte con poder, resucitó, glorioso Señor, triunfante? ¡Oh, qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Y cuando Jesucristo resucita y se aparece a los discípulos y al mundo entero, en ese momento, dando señal de que tuvo victoria total y completa sobre el pecado, que el sacrificio en esa cruz fue totalmente aceptado. ¡Qué maravilloso! Eso dio lugar, eso abrió a las puertas para que el Espíritu Santo pueda venir y morar en el corazón y en las vidas de los que creyesen en Él. ¡Qué glorioso! Es una nueva dimensión, una nueva temporada que Dios se iba a manifestar ahora a través del Espíritu Santo para guiar, dirigir y conducir la iglesia del Señor. Oh, glorioso Señor, glorioso Dios, yo no me canso de alegrarme por esto. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Jesús lo dijo en voz fuerte, los discípulos debían recordarlo ahí. Esas 500 personas que están allí, paradas frente a Él, en el versículo 4 del libro de Hechos, debían recordar estas palabras. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De su interior van a brotar ríos de aguas de vida. Quédense aquí en Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre, hasta que sientan ese río fluir en ustedes. Oh, glorioso Dios, hasta que sean investidos de ese poder. El creyente que ha dado su vida a Jesucristo, que sus pecados fueron perdonados y lavados por la sangre de Jesús, que su nombre fue anotado en el libro de los cielos, tiene que orar fervientemente hasta que sea investido del Espíritu Santo, porque esa es la promesa, ese es el regalo de Dios para nosotros, para los creyentes. Usted no tiene que pagar por ese regalo. Jesucristo pagó en la cruz del Calvario ese precio, pagó, abrió esas puertas para que el Espíritu Santo se derrame sobre usted. ¿Comprende, querido hermano, querido amigo? Usted no tiene por qué sentirse sediento, usted no tiene por qué sentirse vacío, usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Y dice, para que los recibiesen los que creyesen en Él. Si usted cree
Dios llenará su vida y su corazón, porque ese es el deseo de Dios para su vida. Si usted cree, Dios tomará su corazón y lo llenará. Llenará su alma de gloria. Qué maravilloso, qué maravilloso. Quedaos aquí hasta que reciban la promesa del Padre. O lo que oísteis de mí, lo que yo les dije anteriormente, recuerden eso. Miren lo que Jesús dice y sigue hablando sobre este tema, mucho más le habló a los discípulos. Miremos el libro de Juan también, capítulo 14. Mírelo ahí, capítulo 14, versículo 12. En adelante, dice así: de cierto os digo, Jesús es el que está hablando, dice, de cierto os digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre. Está hablando de su ascensión. Verso 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Verso 15. Si me amáis, guardad mi mandamiento, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ese Espíritu Santo ese Espíritu es el Espíritu Santo, el Consolador. Hay una traducción para esto que dice el Paracleto, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios. Esa ayuda maravillosa, dice, Él los guiará. Cuánto hay ahí de glorioso, ¿verdad? Gracias al Señor, el cual el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce. Recuerde que el Espíritu Santo es para todos los que creen en Jesucristo. Gloria sea a Dios, qué gran privilegio tenemos. ¿Se da cuenta? Qué gran privilegio, qué gran privilegio. Yo tenía aproximadamente 16 años de edad. La iglesia en la que asistía en ese momento es una iglesia de oración. Y teníamos cada mañana un tiempo de oración, un día a la semana, donde la reunión era una reunión de oración, y cada tanto hacíamos una semana de oración, es decir, apartábamos 2 horas en la noche y las puertas de la iglesia se abrían y todos los hermanos que tenían la posibilidad de ir, ¿verdad? Asistían, y esas reuniones eran completamente de oración. Y yo recuerdo, yo tenía 16 años, y el pastor habló a la congregación en ese momento y dijo: vamos a estar orando esta semana y vamos a creer que Dios va a responder nuestras oraciones, porque la Biblia dice: todo lo que pidieres, Él lo hará. Ahora, debemos pedir algo, no orar simplemente por orar. Nuestra oración tiene que tener un sentido. Y en esos días de mi temprana juventud, Dios empezó a tratar conmigo de una manera muy especial. Y yo sentía esa necesidad de tener un encuentro con Dios más profundo, una búsqueda más profunda con el Señor.
Mi corazón sentía sed, mi alma sentía sed, era la sed que leímos hace un instante atrás, cuando Jesús habló ese último día de la fiesta. Mi alma tenía esa sed de Dios, nada más que yo no lo sabía en ese momento. Y expresar con esas palabras, no lo entendía qué era lo que sucedía, pero dentro de mí había una gran sed. Y yo esa semana oraba y decía, Señor, lléname con tu Espíritu. Mi oración era para que Dios me llenara con el Espíritu Santo, para que Dios llenara mi vida, para que yo conocía lo que Joel dijo, capítulo 2, verso 28, derramaré de mi Espíritu. Y entonces yo oraba, Dios, derrama de tu Espíritu sobre mí. Yo veía que había líderes, obreros, pastores, hermanos de la congregación, jóvenes que eran llenos del Espíritu Santo, y yo también quería hacerlo. Y entonces yo oraba toda esa semana. Y por la mañana iba temprano a la iglesia, al tiempo de oración que había, aproximadamente a las 5 a.m. era ese tiempo de la oración, y yo iba a esa hora, ¿verdad? Y una madrugada, faltando un día para terminar esa semana de oración, esa madrugada el Espíritu de Dios visitó mi vida y se derramó sobre mí. Y ahora tiene que entender esto, yo estaba durmiendo y dormido buscaba a Dios cuando mi sueño era liviano, cuando mi sueño estaba, yo no estaba dormido profundamente, estaba entre despierto, como se dice, y ahí estaba orando yo y buscando a Dios. Y en ese momento mi oración era débil. Ahora, mi oración era débil, pero Dios es poderoso. Tal vez su oración suene como débil, pero Dios es poderoso, Él es todopoderoso. Y en esa madrugada Dios visitó mi vida y el Espíritu de Dios me llenó y se derramó sobre mí y yo comencé a hablar en lenguas. Y era un punto donde yo me desperté totalmente, y cuando me desperté estaba hablando lenguas y ya no me quería volver a dormir. Y yo podía sentir dentro de mí que esa sed se había apagado, y podía sentir desde mi interior, desde mi vientre, ese río de agua de vida fluir. ¡Oh, glorioso sea Dios! Y eso fue cuando tenía 16 años, y yo se lo cuento ahora, y es como si estoy viendo a ese jovencito allí en su cama, descansando y siendo lleno del Espíritu Santo. Me levanté rápidamente y no veía la hora de que se abriese la iglesia para yo poder ir. Cuando llegó el momento, me fui a la iglesia. Llegué allí y me encontré con 2 o 3 hermanos de la congregación, jóvenes también, y les conté mi experiencia, y mi experiencia con Dios, mi experiencia con el Espíritu Santo. Al instante ellos me empezaron a contar lo que Dios estaba haciendo en su vida también, la experiencia que ellos estaban teniendo con el Espíritu Santo. Entramos juntos. Y cuando entramos juntos a la iglesia comenzamos a buscar y el Espíritu nos abrazó nuevamente. En un momento yo sentí, cuando el Espíritu de Dios vino, un pensamiento crucé por mi mente. Dije, ¿será esto real o seré yo? Y cuando ese pensamiento vino rápidamente, poco a poco comenzó a apagarse ese fluir en mi vida. Y yo me preocupé tanto que no me pude contener. Hablé con estos amigos míos, estos hermanos de la congregación que ahí estaba. Les comenté lo que me pasó. Y me recordaron este texto, que es para los que creyesen en Él.
me animaron a confiar y a creer y a entregarme plenamente a ese mover que para mí era nuevo y a ceder. La mayoría de los cristianos no pueden ser llenos porque no saben cómo ceder al Espíritu Santo. Saben qué es la promesa, saben que es un regalo de Dios, pero no saben ceder al Espíritu Santo. Y más adelante vamos a hablar de eso. Queridos amigos, el tiempo se nos está terminando. Yo tengo muchas cosas más que contarles, pero lo haremos en nuestro próximo encuentro. Ahora los despido con esto, les deseo las más ricas bendiciones a todos ustedes y nos vemos en la próxima programación. Dios les bendiga.